Hoy estamos iniciando una nueva serie, un nuevo desafío. Este nos ayudará a ser mejores personas. En medio de estas circunstancias tan adversas y tan difíciles, podemos crecer en lo personal, crecer en nuestro carácter. El reto de perdonar es nuestra nueva serie, nuestro nuevo desafío, porque si aceptamos el reto, esto de perdonar nos va a conducir a una salud física, emocional y espiritual adecuada. Mejoraremos en esos tres aspectos de nuestra vida. También nos acercará a Dios, nos acercará a nuestra familia, a nuestros vecinos, también a nuestros semejantes. Entonces la pregunta lógica es, ¿cuáles son los beneficios de perdonar? ¿Por qué debo perdonar? La famosa Clínica Mayo en los Estados Unidos, reconocida por sus avances médicos, ya que está integrada por unos 4.700 profesionales de la salud, incluyendo una buena cantidad de reconocidos científicos, publicó un extenso trabajo sobre los beneficios del perdón. Según el estudio de la Clínica Mayo, dejar atrás los rencores, la amargura, eso puede dar lugar a una mejor salud y a más tranquilidad. El perdón puede llevar, según la Clínica de Mayo y su estudio, a relaciones más sanas, mejor salud mental, menos ansiedad, estrés y hostilidad, presión arterial más baja, menos síntomas de depresión, un sistema inmunológico más fuerte que es tan necesario en los tiempos del COVID-19, mejor salud del corazón, mejor autoestima. Definitivamente que perdonar tiene muchos beneficios. ¿Qué es perdonar? Esa es la pregunta pertinente, ya que creo que muchas personas se niegan a perdonar porque tienen una idea equivocada de lo que es realmente el perdón. Escuché una definición de perdonar que me agradó muchísimo. Dice, perdonar es renunciar a mi derecho a la venganza. Te repito la idea, es renunciar a mi derecho a la venganza. Yo le encontré sentido a esa gran afirmación cuando leo lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Perdonar es tener motivos suficientes para vengarte y aún así renunciar a ese derecho. Bernardo Estemateas, un brillante psicólogo y pastor argentino, reconocido por sus estudios sobre la conducta humana, nos define y nos explica lo que es el perdón. Hola, hoy quiero que reflexionemos sobre el tema del perdón. El perdón es un acto terapéutico. El perdón hace bien. Ahora, perdonar no es olvidar, no es minimizar, no pasó nada, no es decir ya está, doy vuelta a la página, no es el perdón barato. Perdonar es renunciar al derecho de venganza. Me gusta como lo dice un terapeuta americano, perdonar es soltar un prisionero y descubrir que el prisionero somos nosotros mismos. Perdonar es algo que yo hago para mí. Ya me lastimaste una vez, no voy a permitir que me sigan lastimando. Perdonar es seguir construyendo hacia adelante. Perdonar no es un acto de debilidad, ni implica reconciliación. A mí me pegan, yo perdono, no quiere decir que me reconcilie. El perdón es de a uno, la reconciliación depende de dos. Es decir, que perdonar es algo, un regalo que yo me doy a mí en primer lugar, para yo liberarme. Hay varias metáforas para hablar del perdón. Como te dije, perdonar no es olvidar, es decidir no recordar. Una de las metáforas, o algunas de las metáforas que más me gustan, es la de los dos ángeles. Cuando a mí me lastiman, vienen dos ángeles. Un ángel trae en la mano el perdón
y me dice, traje el perdón para que crezcas. Y otro ángel trae la venganza. Yo no puedo trabajar con los dos, tengo que elegir uno de los dos. Si elijo el ángel del perdón, voy a crecer, pero no vengarme. Y si elijo el ángel de la venganza, nunca voy a crecer. Otra metáfora que me gusta mucho es la de la deuda. Cuando nos lastiman, nos hacen daño, desde cosas grandes hasta cosas pequeñas. El perdón sería cancelado. Me debes por lo que me hiciste, pero yo cancelo esa deuda. O imagínate que alguien entra a tu casa, es un usurpador, lo echás. Perdonar sería abrir la puerta para que salga aquel que por la fuerza se metió en tu corazón. Me gustan estas metáforas. Y una de las que más me gustan es pensar que nuestra vida son distintas habitaciones. Imaginemos acá que tenemos distintas habitaciones, pero donde no perdonamos, esas habitaciones quedan cerradas. Y quedan cerradas y la llave se perdió. Estas habitaciones, las puertas están abiertas, puede entrar y salir el amor, la bendición, la paz, etc. Pero en estas que están cerradas, comienzan a dar mal olor. El perdón es la llave con la que yo abro esta habitación para que quede la puerta abierta y todo lo que estaba dentro pueda salir. Perdonar es soltar un prisionero y descubrir que el prisionero somos nosotros. Ahora, cuando yo perdono, lo hago a través de la voluntad. No necesariamente el otro debe pedirme perdón, ni el otro saber que lo perdoné, porque es algo que hago para mí. Ya me lastimaste una vez, no voy a seguir que me sigan lastimando en mi presente. El perdón implica el abrir, es la llave para abrir las áreas donde nos quedaron broncas, resentimientos, dolores. Y el perdón hace que esas emociones drenen y salgan. Claro, cuando alguien sufrió un trauma, una herida difícil, no hay que decirle, tenés que perdonar. Suena como que no pasó nada, minimizar y dar vuelta a la página. Muchas veces la persona debe caminar su dolor, su bronca, elaborarla, para al final llegar al cierre como el perdón. Otras veces uno arranca por el perdón, suelta ese prisionero. Y para los que somos creyentes, el perdón de Dios, con el que Dios nos perdonó, no es solamente el perdón que recibimos por la fe, sino que también es una llave, es el perdón de Él que podemos usar para abrir esas habitaciones y perdonar con ese perdón y abrir esos espacios que estaban cerrados. El perdón es terapéutico. Solo los príncipes perdonan. Bueno, un gran abrazo. Quien no perdona a tiempo, sufre a destiempo. Es una frase que también leí en días recientes. Quien no perdona a tiempo, sufre a destiempo. La persona que aprende a perdonar se beneficia al liberarse de esas emociones negativas asociadas a las fantasías de represalias, de recriminaciones, de actos de venganza. Por cierto, que no son nada eficientes en la vida. Veamos entonces los beneficios de perdonar. Quienes no quieren aprender a perdonar reaccionan con indignación, con rechazo, ira ante la simple idea del perdón. Le dices a alguien que debe perdonar y se exaspera. Dice, no lo voy a perdonar. No tengo por qué perdonar. Me hizo mucho daño. Por supuesto que a nadie se puede obligar a perdonar. Pero anclarse en la ira, en el resentimiento y en la rabia, eso no es un castigo para la otra persona. Es un daño que te estás causando tú mismo. Otro estudio llevado a cabo por la Universidad de California, en la cual se le dio seguimiento a 332 personas durante 5 semanas, descubrió que el nivel de estrés era directamente proporcional a la cantidad de resentimiento e ira. Entre más resentimiento, más estrés. Entre más paz, menos estrés. El estudio demostró que el perdonar era la mejor terapia en contra del estrés. Otro estudio
realizado por esos mismos psicólogos, pero en 148 personas, halló que quienes acumulaban más estrés tenían una peor salud mental. Curiosamente, las personas que eran capaces de perdonar, aunque también vivieron experiencias difíciles, no tenían una mala salud mental. Esto significa que el perdón es capaz de borrar el impacto negativo del estrés y la angustia que generan algunos acontecimientos en nuestra vida. Podemos entonces en este momento asumir que hay cosas dentro de la vida que podemos nosotros hacer, y es el perdonar. Y encontré dos beneficios importantes sobre el perdón. Dos beneficios que nos da el poder perdonar. El primero es, como ya hemos visto, demostrado a través de trabajos de investigación, produce salud física y emocional. Produce salud física y emocional. Cuando perdonas, puedes mejorar tu salud física y también tu salud emocional. El rencor, el odio, los pensamientos negativos pueden tener un efecto nocivo en nuestra salud. Por eso, de acuerdo a los expertos que ya he mencionado, llevar una vida plena y feliz se logra cambiando nuestra actitud frente a los que nos causan daño. Si eres de aquellas personas a las cuales le cuesta mucho trabajo perdonar o pedir perdón, toma en cuenta que podrías padecer algunas enfermedades como gastritis, colitis e incluso dermatitis. De acuerdo con la doctora Candelet Lawler, principal investigadora de la Universidad de Tennessee en Estados Unidos, el rencor acumulado aumenta la presión arterial. ¿Qué les parece eso? ¿Verdad que es un gran hallazgo el que sepamos que podemos experimentar condiciones cardíacas severas, como que se nos eleva el pulso, como que experimentamos taquicardia, todo producto del rencor porque no hemos podido superar etapas o perdonar el daño que otras personas nos han hecho? Si estamos enojados y resentidos y no perdonamos, en realidad nos estamos perjudicando, nos estamos dañando. Esos sentimientos negativos quizás impidan que seamos felices, van a condicionar nuestra vida y nos van a hacer desdichados. Incluso pueden ocasionar serios problemas de salud y en el área cardíaca, donde en medio de un enojo pudieras perecer. Otro informe del Dr. Joy Cheida, profesor de psicología, publicado en la revista médica del Colegio Americano de Cardiología, dice: estudios recientes apuntan a una peligrosa relación entre la ira y la hostilidad y la cardiopatía coronaria. Es decir, muchos de los problemas cardíacos vienen de que no hemos aprendido a perdonar. Pero si fuera poco, en algunos casos, ese rencor acumulado también produce contracturas, dolores musculares, jaquecas permanentes, dolores de cabeza. Es algo que va creando una tensión, dañando nuestra vida. Adoptar una actitud más compasiva hacia las demás personas, como perdonar o pedirle perdón, puede tener importantes beneficios para la salud física y emocional, dice la doctora de ese trabajo. Por esta razón, es importante aprender a perdonar, pues de acuerdo con expertos de la salud, esta simple acción tiene grandes beneficios curativos para el ser humano. Y quiero solamente dar una lista rápida de lo que podemos adquirir de beneficios para nuestra salud cuando perdonamos. Es decir, tienes un rencor acumulado, no has podido perdonar a la persona que te hizo daño,
y en algún momento ves la necesidad de pedir perdón, vas y perdonas a esa otra persona, entonces estas son las consecuencias que habrá en tu vida. Vas a disminuir los síntomas como dolores y molestias en tu organismo. Vas a provocar una disminución en el uso de medicamentos. Va a ser un alivio a tu estrés físico y emocional. Vas a prevenir los ataques del corazón y vas a bajar la presión arterial. Vas a mejorar la calidad de sueño y vas a disminuir la fatiga. El perdón en la antigüedad era un tema propiamente religioso, pero la psicología actual, las ciencias que estudian la conducta humana, han investigado la influencia positiva de perdonar, del perdón en nuestra salud. Se han realizado estudios en los últimos 10 años que así lo afirman, de los cuales te he mencionado muchos. Los estudios reflejan que el perdón puede evitar que ocurran todos estos efectos cardiovasculares. Pero es que el perdón también ayuda a los cuadros depresivos a superar los duelos por pérdida de seres queridos. En una encuesta que se realizó en Europa, se confirmó que las mujeres son más propensas a perdonar que los hombres. Ahora bien, como decía el psicólogo Bernardo Estematea, perdonar no significa olvidar, es aprender a analizar mejor, entendiendo que no estamos obligados a facilitar una reconciliación, sino a aceptar lo que ha sucedido, echando a un lado las emociones negativas que pueden dañar nuestra salud. Es provocar una mejor gestión de los conflictos vitales. Cuando perdonamos, estamos aumentando nuestra inteligencia emocional. Es decir, estamos comprendiendo mejor nuestras emociones y las estamos usando para nuestro propio beneficio y para desarrollar empatía con las otras personas. Mire lo que encontré en la Biblia. Dice, porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Los perdonará a ustedes. Observa que debes perdonar, pero perdonar a aquel que te hace el mal. Cuando no somos capaces de perdonar a un hecho negativo, algo que nos ha ocurrido, que ha marcado nuestra vida, nosotros comenzamos a alimentar sentimientos de venganza, de rabia, de dolor emocional. Y eso a menudo se desencadena desencadena un proceso de victimización unido a pensamientos rumiativos. Es decir, comienzas a recordar, porque no has podido perdonar aquella cosa que te dañó, que te hizo a ti una víctima, y tú te comienzas a victimizar. No puedes dejar de ser víctima porque constantemente estás trayendo a tu mente aquel episodio, aquellas circunstancias que te dañó. Entonces comienzas a rumiar ese pensamiento, lo traes a la mente, revives la rabia, revives la molestia, lo digieres. Pero al tiempo, como no perdonaste, no cerraste el capítulo, como dirían los psicólogos, no cerraste tu gestal, entonces retomas el tema y vives en un eterno rumiar. Es decir, creer que ya pudiste superar el cuadro y retomar el cuadro, superar el cuadro y retomar el cuadro. El problema de estar rumiando el daño o la lesión que te hicieron es que estaremos pensando constantemente en aquella injusticia, en aquella situación que te ha hecho daño. Ya hemos visto entonces los problemas de rumiar. La rumiación, entre comillas, prolonga el estrés psicológico e interpersonal. El perdón es el antídoto para romper de una vez por todas de aquel ciclo de darte por víctima, de aquel ciclo de recordar el daño, lo que pasó y volver a sufrir por algo que ya ocurrió.
y que no vas a poder cambiar. Así que si perdonas, vas a dejar de rumiar y de hacer el papel de víctima eternamente. Pero además de eso, cuando perdonas, eso genera una mayor presencia en el presente. Porque cuando no has perdonado, tu mente te lleva al pasado, aquello que marcó tu vida, y te proyecta al futuro. ¿Y si me lo vuelve a hacer? ¿Cómo lo voy a perdonar? ¿Y si me repite ese que me hizo tanto daño y que no he podido superar? Pero cuando tú perdonas, comienzas a disfrutar del presente. Puedes entonces decir, no puedo cambiar el pasado, pero ese pasado no estará marcando mi futuro. La terapia del perdón intenta detener ese proceso nocivo. El perdonar te va a dar paz emocional, una paz divina, porque es Dios quien te anima a perdonar ese error. Eso que se convirtieron en perpetuas emociones negativas y que no te han permitido salir de tu situación. Veamos la experiencia del salmista. Él se negaba a pedir perdón por su pecado. Y dice el Salmo, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Salmo 32, 3 y 5. Dice el salmista que sus huesos fueron consumidos y su fuerza se iba debilitando, producto de que no había podido pedir perdón. El perdonar y el pedir perdón te da salud física y emocional. La segunda cosa, o el segundo beneficio de la salud física, de la salud del perdonar, es que nos produce salud espiritual. Es que nos acerca a Dios. Cuando no perdonamos, hay una pared que nos separa de Dios. Se levanta una pared, un muro que nos separa totalmente de Dios. Si quieres crecer espiritualmente, pero no puedes, es porque tal vez tienes alguna raíz de amargura que necesitas perdonar. Alguna espina en lo profundo de tu corazón que te está hiriendo y necesitas sacarlo. Cuando perdonas, tienes paz contigo, con Dios. Puedes disfrutar la vida, puedes sanar el alma, puedes restaurar tus relaciones. Por eso es que en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, el Señor le dice a sus discípulos, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor. Primero perdonen. Cuando estén orando, primero perdonen contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en los cielos también les perdonen a ustedes sus pecados. Nos acercamos a Dios a través de la oración. Hemos dicho que es la manera que tenemos de hablar con Dios, de comunicar con Dios. Pero el mismo Señor a quien buscamos es el que te dice a ti que debes perdonar a aquel a quien tú le guardas tanto rencor. Tendrás razón para guardar el rencor. Te hirió. Pero el Señor te dice, debes perdonar. Y perdonar es renunciar a tu legítimo derecho de la venganza. Quien te perdona, te pide que tú perdones. Es Jesús el que perdonó tu pecado. Es Jesús el que borró y olvidó todas tus maldades, transgresiones y pecados. Y Él es el que ahora te dice que tú debes perdonar. El perdón al estilo de Cristo es sublime y no es condicional. Así espera el Señor que perdonemos a quienes nos han hecho tanto daño. El perdón nos lleva a tener paz con Dios y con nuestros semejantes. Así lo explica el apóstol Pablo cuando dice en su carta a los Colosenses en el capítulo 3, no se enojen unos con otros, más bien perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo malo, perdónenlo,
así como también el Señor los perdonó a ustedes. Pero lo más importante de todo es que se amen a otros, porque el amor es lo que los mantiene perfectamente unidos. Perdonar a quienes nos causan daño y amar a otros es la clave para llevar una vida de felicidad, para poder experimentar la paz de Dios. La idea del apóstol Pablo es que perdonemos a quienes nos maltratan de cualquier forma, que nosotros no respondamos entonces a las demás personas con el mismo maltrato que recibimos. Tenemos que romper ese círculo vicioso. Me maltratan, guardo odio, rencor, ahora maltrato para que otros me guarden rencor y me odien. Tenemos el ejemplo del patriarca José, y con esto quiero terminar. La historia de José nos muestra a un hombre que fue maltratado, que fue aborrecido por su propia familia, pero que él aprendió la importancia de el perdón, el poder perdonar. Él fue malinterpretado, malentendido y vendido como esclavo por sus propios hermanos. Pero llegó un momento en el cual sus hermanos estaban pasando por una gran tribulación, ya que había un hambre inmensa. Y cuando José se encuentra con sus hermanos, él les dice: no me tengan miedo, ¿acaso soy yo Dios para castigarlo? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo, les dice José. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. El perdón de José salvó a toda una nación. El que tú puedas perdonar al estilo de José, sacar la amargura de tu corazón y ayudar a aquel que te ha hecho daño, es lo que puede servir de bendición para tu vida. No te pierdas los beneficios de perdonar. Perdona como José, que no guardó rencor para con sus hermanos. Perdona como Cristo, que pasó por alto todos nuestros pecados, que pasó por encima toda nuestra situación. Si aún no te sientes perdonado por Cristo, este es el momento para ir a su encuentro buscando el perdón. ¿Quieres recibir el perdón de Cristo? Yo te animo a que repitas esta oración conmigo. Vamos a decirle al Señor Jesús que perdone nuestro pecado. Allí donde estás, inclina tu rostro en acción de reverencia a Dios y di conmigo: Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Te pido que perdones mis pecados. Hazme una nueva persona. Dame tu espíritu para que me guíe por siempre. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Gracias, Jesús, por perdonar mi pecado. El perdón es la gran clave para la salud física, emocional y para tener una mejor relación con Dios. Que Dios te bendiga abundantemente y te ayude a perdonar.